Y avanzamos. Aquí tengo un cuadro que resume, hermanos, todo lo que sería la tarea de la iglesia en el cumplimiento de la gran comisión. Avance, hermana. Avance más. Hey, solo una silla. Ok. La iglesia existe para, número 1, evangelizar. Número 2, para. Y número 3, ya, ahorita los muestro. Ok. Ahí vamos a mirar el cuadro. ¿Ya? Ahí está. ¿Se puede ver? Entonces tenemos el cuadro completo. La iglesia existe para evangelizar, para discipular y para enviar misioneros al mundo. Entonces, similar al cuadro que teníamos. ¿Qué hacían los misioneros que hizo Pablo y Bernabé? Número 1, anunciaron él. Número 2, hicieron discípulos. Número 3, entrenaron. Y número 4, establecieron líderes, ¿no? Y obviamente de ahí salieron. Entonces, similar a ese cuadro. Ahora, ustedes pueden notar que aquí el discipulado viene a ser la columna vertebral de la iglesia. ¿Qué pasa si nosotros nos sacamos la columna vertebral? Exacto, o sea, vamos al suelo, al piso. El discipulado, atención, mire acá, el discipulado va a ayudar que la iglesia esté preparado para, pero el discipulado le va a ayudar al creyente a crecer de tal manera que luego pueda ser enviado. Repito, el discipulado en la iglesia permite que la iglesia esté entrenado para evangelizar, pero a la misma vez ese nuevo creyente va a ir siendo discipulado y va a crecer en su vida de tal manera que luego esté listo, capaz para poder salir y ser un siervo del Señor, ya sea un misionero o un pastor. Entonces, ¿dónde debería estar más nuestro enfoque en la iglesia? ¿Dónde? Claro. Imagínate, la iglesia está lleno de personas que se han convertido. Es como tener un jardín, ¿no? Un jardín de bebés, toditos llenos de bebés. Pero esos bebés tienen que crecer, tienen que crecer. Por eso es importante el discipulado en la iglesia. Y luego, una vez que han crecido, muchos de ellos se van a convertir en papás y van a ir a salir y salen, ¿para qué? Para evangelizar. ¿Y luego qué? Discipular, entrenar. Y luego salen nuevamente, ¿para qué? Evangelizar, discipular, entrenar y luego salir otra vez. Entonces noten, lo que le va a ayudar a la iglesia a tener consistencia, solidez, es el trabajo del discipulado. Ahora, ustedes verán aquí, hay diferentes ministerios. Hay ministerios de predicación, de educación, entrenamiento, alabanza, radial, servicio. Hay ministerio con matrimonios, caballero, dama, jóvenes, sordos, adolescentes, niños, etcétera. Y puede haber muchos más ministerios. Pero el enfoque en cada uno de esos ministerios siempre tiene que estar en el discipulado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ministerio con damas. Las damas evangelizan, se convierten. ¿Y qué deben hacer después? Discipular. Y después van creciendo, entrenamos a las damas y las damas van otra vez, salen y evangelizan y vamos así, creciendo. Entonces, por eso es que considero personalmente
que el trabajo fundamental del Señor Jesucristo fue el discipulado. ¿Evangelizó Jesús? Claro que sí, un montón. Pero ¿en qué gastó más tiempo? En discipular. Porque él sabía que dentro de 3 años y medio, él se iba a ir. Él se iba a ir. Imagínate a Jesús solamente evangelizando, 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 evangelizando. Eso era todo. Pero Jesús no hizo eso. Jesús evangelizó miles, pero trabajó en pocos, discipulándoles, entrenándoles. Y cuando él se fue, ¿qué pasó luego? Estos que fueron entrenados siguieron haciendo la obra, siguieron cumpliendo la gran comisión y también predicaron a miles y miles se salvaron, ¿no? Entonces, la clave es el trabajo discipulador. Cuando Pablo y Bernabé salen de Antioquía, se van, ¿se acuerdan? Lo primero que hicieron fue ¿qué? Anunciar el evangelio. Pero llevaron a Silas, llevaron a Timoteo, llevaron a Tito, llevaron a Juan Marcos, llevaron a otros. ¿Y qué hicieron con ellos? Lo discipularon y los entrenaron. Y cuando Pablo ya está a punto de morir, ¿qué le dice a Timoteo? Tú cumple tu ministerio. Haz lo mismo. Yo ya me estoy yendo. Chao, nos vemos. A ti te dejo la tarea. Y Timoteo tenía que hacer lo mismo. Entonces es importante, hermanos, que nosotros estemos trabajando en el discipulado. Ahora, los desafíos en la discipulación tienen que ver con lo siguiente. Número 1, los desafíos a los ministerios y programas. A veces el discipulado se ha tomado solamente como un programa, pero no como un estilo de vida. Y recuerde que el discipulado es un estilo de vida. El discipulado primordialmente es una relación personal con Jesucristo. El discipulado es un asunto de comunidad. Les mencioné el día de ayer, o antes de ayer fue, ¿es bueno estudiar en un seminario virtual? Claro, es bueno, pero eso solamente te da ¿qué cosa? La teoría, solamente la información. Pero ¿cómo vamos a desarrollarnos? ¿Cómo vamos a crecer en nuestra comunidad, en nuestra relación? Eso tiene que ser cuando estemos juntamente con otros. Si yo estudio mi computadora y el profesor que está al otro lado de la red, si es que está, porque muchos de estos son grabados ahora, ¿no? Si es que está, ¿qué va a ver si yo estoy encima con la cámara apagada? No ve nada. No ve mis reacciones, no ve mis actitudes, no ve mi comportamiento. No ve nada. ¿Y cómo me va a ayudar? No me puede ayudar. Por eso, mejor me voy al seminario y aunque ahí me va a costar, aunque ahí voy a tener que pasar un poquito de sufrimiento, pero eso me va a servir. Y ahorita les voy a mostrar por qué. El discipulado es un asunto de comunidad. ¿Es un asunto de qué? De relaciones. Es un asunto donde tengo que mantener el enfoque en el propósito. Ahora, también el discipulado es un desafío para la familia. Hermanos, ¿quiénes son los que tienen que discipular a los hijos? Exacto. Somos nosotros los papás, porque lo tenemos todo el día. Lo tenemos todos los años hasta que sale. Así que los padres necesitamos entrenar, discipular, formar a nuestros hijos. Es un desafío para la familia, pero también es un desafío para la iglesia. ¿Por qué? Porque el discipulado, número 1, ¿qué es? Es un
proceso integrador, no simplemente un programa. Por ejemplo, pongo a ustedes como una ilustración. Nuestros hermanos vienen de allá de Sangarará, ¿no? Y mire, no sé cuántos cursos ya vas, hermano. 8. Te faltan 2 todavía para graduar. Mire, pero en estos 8 cursos, tú te has relacionado con otros maestros, con otros hermanos, con otras personas y has podido aprender. Inclusive, cuando yo fui a Sangarará, conocí a otras personas y nos hemos relacionado. Es un proceso integrador. Pregunta, ¿hay mayor compañerismo entre nosotros o no? Claro. ¿Hay mayor comunión entre nosotros o no? Sí. Ya algunas caras de ustedes se me hace conocido, ¿no? Y cuando esté en la calle, no me voy a equivocar. Ya lo voy a ver al hermano Porfirio, ya su rostro, ya más o menos lo veo como es, ¿no? Del hermano, de Remijo, sí, no, todavía, ¿no? ¿Sí le ha contado? ¿Sí le ha dicho? Ah, ya. Ay, bueno, mi esposa no lo reconoció al hermano. El hermano está que come su caldo de cuy ahí, ¿no? Y de frente me da, pues, ¿no? Me dice, pastor, caldito, sírvase. Yo, y la verdad es que yo estaba poquito, estoy con el estómago cuidándolo, pues, ¿no? No, pero mi esposa después me dice, oye, ¿te han dado de frente el plato? Y la verdad es que me imagino que el hermano se ha sentido un poco incómodo que no le ha aceptado, ¿no? Pero, hermano, perdónanos, ¿no? Ella pensaba que eras un vendedor de caldo. Pero nos integra, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ya hasta mi esposa viene, conmigo me acompaña, ya les conoce, ustedes le están conociendo. Y eso es algo que ocurre cuando estamos juntos. Pero por la internet, ¿aprendemos? Sí, pero no nos desarrollamos. ¿Aprendemos? Sí, pero no nos formamos. Esa es la gran diferencia entre un aprendizaje virtual y un aprendizaje en vivo, como ahora. Nos reímos, ¿no es cierto? Nos hacemos bromas. Ustedes disfrutan de mi sonrisa, de mi cariño, y yo también de ustedes. Pero imagínate que voy a abrazar a la computadora. Hola, ¿qué tal, computadora? No, y encima el curso lo tengo grabado ahí. No puedo ni reírme con el maestro, ¿no? Entonces, no es integral. Es simplemente un programa. El discipulado no es un ministerio, sino el ministerio de la iglesia. La iglesia tiene que equipar a la familia para discipular en el hogar. La iglesia debe equipar a los creyentes para evangelizar a los perdidos, establecer a los creyentes y edificar a todos los creyentes de la iglesia. Así que el discipulado no solo desafía a las familias, sino también a la iglesia. Ahora, voy a presentar este cuadrito. ¿Ya? A ver. Y voy a hablar de la meta del discipulado. Ok. ¿Se puede ver allí? Perfecto. Ok. No es pizarra, así que no voy a poder hacer los dibujos. Pero voy a intentar hacerlo en esta parte. ¿Ya? Oh, gracias. Ahora, mire acá. Este es un cuadro de toda
de todo el recorrido de la vida cristiana. Nosotros estábamos aquí. ¿Ves ahí al hermano Porfirio con su chicha de jora? Yo fui a la esquina con mi esposa pensando que vendían ahí, cafecito vendían. Resulta que es chicha de jora. Ahí estábamos, perdidos. ¿Rumbo a dónde? A la condenación. Rumbo al infierno. ¿No? Rumbo a la condenación. Si pinto no voy a borrar, ¿no es cierto? Mejor no lo pinto. Ahora, pero gracias a Dios, un día Dios permitió que una persona pudiera hablarle o hablarnos a nosotros con el Evangelio o del Evangelio. Y cuando nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, hemos escuchado el Evangelio, el Espíritu Santo, aquí está, ¿ya? El Espíritu Santo empezó a hacer su obra en nosotros. La Biblia dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, hago de todas maneras, creo que el dibujo acá. Voy a poner aquí la cruz. Ahí está. La Biblia nos dice, en Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y Dios, el Espíritu Santo, es el que empezó en nosotros la buena obra. Pregunta, ¿qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? ¿O qué fue lo primero que hizo el Espíritu Santo en nosotros? Número 1, Él nos convenció de pecado. 2, nos convenció de juicio. Nos convenció de justicia. Entonces, en una manera sencilla, Él nos convenció de que somos pecadores y necesitamos la salvación. ¿Ok? Necesitamos la salvación. Eso es lo que el Espíritu Santo hizo. ¿De acuerdo, hermano? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo? Nos convenció de que nosotros somos pecadores rumbo a la condenación eterna, pero gracias a Dios, Él también nos mostró que en Cristo hay la salvación. Ahora, hemos recibido a Cristo y ahora somos nacidos. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo en el momento que hemos puesto nuestra fe en Cristo? Eso lo hizo antes. ¿Qué hizo? Nos hizo nacer de nuevo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí regresamos a doctrina de neumatología del Espíritu Santo. Un poquitito. ¿Qué hizo? Él nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo. Él nos salvó, Él nos lavó, etcétera, etcétera. Hemos sido sellados con Él, Él vino a morar en nosotros. Montón de cosas ahí hay, una listita de lo que hizo. ¿Ok? Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Y nosotros qué somos? Mira acá. ¿Qué es? Un recién nacido. Pero este recién nacido no puede quedarse durante todo el tiempo.
no vamos a pensar que va a quedarse durante 10 años de ese tamaño. No. ¿Qué pasa? Este niño tiene que crecer. Tiene que crecer. Pero este crecimiento, hermanos amados, es gracias a la obra del Espíritu Santo. ¿Quién va a usar 3 herramientas? ¿Cuáles son las 3 herramientas que va a usar el Espíritu Santo para ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual y pasar de ser recién nacidos a niños, luego adolescentes, luego jóvenes, luego padres, luego ancianos y cada día ir creciendo hasta conformarnos a la imagen de quién? ¿Quién es el que va a hacer esa obra? Es el Espíritu. Por eso dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, convenciéndonos de nuestra condición de ser pecadores y necesitar la salvación, Él va a ayudarnos a crecer de tal manera que podamos cada día ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Y cuáles son esas herramientas? Número uno es la palabra de Dios. Número uno, la primera herramienta que Él va a utilizar es la palabra de Dios, la Biblia. Dice la palabra de Dios de esta manera, que toda la escritura, a ver, repitan conmigo si saben, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? 1, enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que sea perfecto, enteramente, ¿qué? Preparado para toda buena obra. Entonces, el Espíritu Santo va a usar su palabra para ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, 1 de Pedro 2:2 dice, ¿qué dice? El versículo 1 dice, desechando toda amargura, malicia, etc. En otra palabra, desechando el pecado, desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pregunta, ¿qué es lo que debe desear el niño espiritual? La leche espiritual no adulterada. ¿Y qué debe desear el que ya creció? Comida sólida, ¿no? Obviamente, aquí necesita leche, pero va avanzando y ya quiere carne, quiere pollo a la brasa, ya quiere cuy frito, ¿no? Ya quiere chancho al horno, ya quiere carnero al palo, ¿no? Entonces, pero aquí solamente quiere leche y es suficiente. No necesita más. Pero ojo, en la medida que el Espíritu Santo va haciendo su obra, va a crecer y el creyente debería ir creciendo, deseando saber y conocer más y más acerca de Dios. Por ejemplo, nos dijeron el hermano Jaime, ¿cuánto tiempo, hermano, estás en los caminos del Señor? Este año. Muy bien, excelente, chévere, genial. Pero pregunta, el hermano, ¿en qué punto estará? ¿En qué punto? Y todos hemos estado aquí, todos. No solamente Jaime, sino todititos, ¿no es cierto? Yo también. Pero, ¿qué ha pasado? Algunos han ido creciendo y deberían seguir creciendo.
Pero es triste a veces que algunos tienen ya 20 años y siguen enanos espirituales. Ya tienen 20 años en la vida cristiana y siguen comportándose como niños espirituales. ¿Qué hace un niño espiritual? Según el apóstol Pablo. ¿Qué hace un niño espiritual? Es decir, un carnal. ¿Qué hace? A ver. No, sí sabe. Es desobediente más bien. Irresponsable. Inconsciente de sus actos. No, yo creo que es consciente, pero hermanos, muchas veces podríamos estar en este punto y no hemos crecido. Viene un problema a la familia y ¿qué pasa con esa persona? Se desalienta, se desanima y se va. O por ahí anda en pleitos, en chismes, en murmuraciones, divisiones. Ay, ay, ay. No debería pasar eso. Por el contrario, Pablo le dice, no puedo hablarles como a espirituales, no puedo hablarles como a personas que han crecido, sino tengo que hablarles como a niños, como a bebés. Y por eso, hermanos amados, mire, yo estoy viniendo aquí con todo mi cariño y amor, les digo, de todo corazón, tienen que crecer y crecer y crecer. Por ejemplo, ya les hemos enseñado y ustedes tienen en sus manos cómo evangelizar. Hoy día les he mostrado algunas ilustraciones y espero que el próximo año ustedes sean buenos evangelizadores. Y no estoy hablando de los adultos, estoy hablando de ustedes los niños, adolescentes. Entonces, hay que crecer. Pero mire, la primera herramienta es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuál será la segunda herramienta que el Espíritu Santo va a usar para ayudarnos a crecer? Es las personas. En este caso, mira lo que dice Efesios 4:11. 4:11. Lo leemos juntos, Efesios 4:11. Busca tu Biblia ahí, por favor. Efesios capítulo 4, el versículo número 11. Muy bien, yo leo el versículo 11 y ustedes el 12. Listo, 2, 3. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y a fin de, juntos, a fin de perfeccionar para la obra del... Muy bien. ¿De quién está hablando aquí este versículo? ¿De quién? Está hablando del Señor Jesucristo. Correcto. ¿Y qué está diciendo de Él? ¿Qué está diciendo de Él? Muy bien, que Jesús ha constituido, ha establecido. ¿Qué cosa ha constituido y establecido en la iglesia? Miren a estas personas. ¿Qué son estas personas? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Por ejemplo, ¿quiénes serían los apóstoles? ¿Hay apóstol aquí ahorita o no? Claro, Pastor Cristóbal. Su profeta, Caleb, ¿no? Su evangelista, no.
No, mire, ¿apóstoles hay o no hay? Dijera un profesor mío, sí hay, pero todititos falsos. ¿Ya? No existe apóstoles hoy en día. Antes sí, pero ahora no. ¿Por qué no hay apóstoles? Claro, hay requisito para ser apóstol, pero ¿por qué no hay apóstoles? Porque los apóstoles fueron aquellos que fueron testigos oculares, que vieron a Jesús desde su bautismo hasta cuando se fue a los cielos. Esos son los apóstoles. Cuando Judas murió, ¿se acuerdan? El apóstol Pedro dijo, no, tenemos que reemplazar a Judas, porque la Biblia dice que otro tiene que tomar su oficio. Entonces, buscaron entre todos. ¿Cuántos había más o menos? ¿Cuántos había? Más de 120 ahí. Y entre toda esa gente, solo encontraron a 2 que habían sido testigos oculares y que habían caminado con ellos desde el bautismo de Juan, desde cuando se bautizó Jesús, hasta su ascensión. ¿Y quiénes se fueron? Uno, José, y el otro, Matías. Justo, José, ya se me fue. Sí, Matías, pero el otro es no me acuerdo. Ahí está. A ver, para no confundirnos, lo busco. ¿Quiénes fueron? Hubieron 2. Ya, ahí está. José, listo. José y Matías, listo, ¿ves? José y Matías. Ahora, pero los 2 no podían ser apóstoles, porque solo tenía que reemplazar uno. Así que, ¿qué hicieron? A la moneda, a ver, echaron suertes, ¿no? Echaron suertes, pero ojo, antes de echar suerte, ¿qué hicieron ellos? Oraron. Señor, tú escoge al que tú has elegido. Entonces, al final, no fueron elegidos por suerte, sino ¿quién eligió en realidad a Matías? Claro, Dios eligió. Usó lo que hicieron ellos, pero en realidad, ¿quién determinó que caiga cara? Dios determinó eso. ¿Podía haber caído sello? Sí, pero no cayó sello, porque Dios quería que cayera cara. Listo. ¿Ya? Ok, entonces esa es la suerte que se usaba en aquel entonces. No significa que ahora también vas a hacer eso. ¿Ya? No se te ocurra ahí, vamos a jugar la tinca, Señor, por favor, que caiga el número allá. No. Eso no es correcto ahora. ¿Ok? Pero mira, apóstoles ya no hay. Ya murieron toditos. Profetas tampoco no hay ahora. Falsos sí hay un montón, ¿no? Hay falsos apóstoles también, pero ya no hay. ¿Por qué no hay profetas como aquel tiempo? Exacto. La palabra de Dios ya ha sido completamente revelada. O sea, ya el último de los que recibió la revelación, ¿quién fue? Juan, el apóstol. Y ahí se acabó. Y él mismo va a decir, nadie debe añadir más a esto. No, nadie debe añadir. El que añada, maldito es aquel que añade. Anatema. Así que nadie debe añadir más. Pero sí todavía tenemos hasta el día de hoy 2 de estas personas que Dios ha establecido o que Jesús ha establecido en la iglesia. Número 1, evangelistas y pastores y maestros. ¿Quiénes son los evangelistas? La palabra evangelista viene justamente de aquellos que llevan el evangelio, que a veces se les conoce como los misioneros.
los misioneros. Y número 2, pastores y maestros. Pastores y maestros. En este caso, por 15 años, no, a ver, voy a mencionarlo así. Por 5 años Dios me permitió ser misionero. Después, por 10, 15 años, ya Dios me permitió ser pastor de una iglesia. Pero ahora ya estoy cumpliendo otros 15 años como maestro. Entonces, claro, me dicen pastor. Y ya, ok, no les voy a decir que no me digan pastor, aunque no soy actualmente pastor, porque no estoy a cargo de una iglesia. ¿Ok? Sin embargo, Dios ha escogido hombres que unos funcionan como misioneros, otros funcionan como pastores y también maestros, ¿no? Entonces, Dios ha colocado en la iglesia esas personas. ¿Para qué ha colocado? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿A fin de qué? Perfeccionar. La palabra perfeccionar es equipar, es completar, es hacer que tú seas discipulado, entrenado. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para la obra del ministerio. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo el pastor Cristóbal? Está perfeccionando. Pregunta, ¿todos ya están completos, perfectos? No, nos falta. A mí todavía me falta. Y estoy queriendo aprender más y más del griego y el hebreo. Me cuesta. Hay otros que saben más. Pero lo poco que yo sé, ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy compartiendo con ustedes, ¿no es cierto? Y estoy seguro, Porfirio, que tú lo poco que estás aprendiendo vas a ir y vas a llevar a otros. Y esa es la idea. Esa es la idea. Mira, la mejor manera de aprender más y más no es escuchar solamente. Es escuchar y anotar. Pero también es escuchar, anotar y compartir con otros. Es enseñar a otros. Mira, en realidad, cuando el pastor me pidió, me invitó para poder enseñar esto, claro, uno tiene conocimiento, pero cuando me leí todo este libro, porque eso es lo que tuve que hacer, leerme todo el libro, wow, acá hay un montón de cosas que yo todavía necesito aprender. Algunas había aprendido y me las había olvidado. Entonces, en realidad, me he beneficiado yo más de lo que yo creo que les estoy beneficiando. Pero mire, aprendemos no solo escuchando, no solamente apuntando, no solamente practicando, como hemos hecho, sino también ¿qué? Compartiendo con otros. Por eso, todo lo que has aprendido, debes de compartirlo con otros. Debes de transmitirlo. Así que Dios ha provisto 3 herramientas. Número 1, ¿qué es? La Biblia. Y la palabra de Dios es como una herramienta que nos limpia, nos entrena, nos purifica, nos santifica. ¿Ok? Útil para corregir, instruir, redarguir. Mire, a fin de que seamos hombres que perfectos, preparados ¿para qué? Para toda buena obra. Por ejemplo, ¿qué buena obra? 1, evangelizar. Número 2, discipular. Número 3, predicar, enseñar. Mire, todas muchas otras cosas. Pero también Dios ha colocado en la iglesia personas, ¿no? Personas, para que ellos nos ayuden a nosotros
a crecer, a fin de perfeccionarnos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Pero hay una tercera herramienta. ¿Cuál será esa tercera herramienta? Y esa tercera herramienta es las circunstancias. Las circunstancias. Miren, mientras mi esposa y yo estamos apoyando el ministerio con jóvenes, ¿no? Pero mientras nosotros aquí estamos disfrutando de la palabra de Dios, mientras aquí nosotros estamos, qué rico, saboreando las cosas de Dios, Satanás también está trabajando durísimo. Y la verdad, mi esposa y yo, el día de ayer, en la noche, anteanoche, yo casi no pude dormir porque Satanás está atacando nuestras vidas. Está atacando durísimo y hay gente que se presta para ser instrumento de Satanás. Y uno de ellos, mi hijo, me dice que él no ha podido dormir toda la noche pensando, orando, por la forma de cómo el enemigo busca destruir la obra del Señor. Y es difícil. Pero esta es una circunstancia para aprender, para crecer. Así que, como decía mi esposa en uno de esos mensajes, esta es una buena oportunidad para reflexionar, para meditar, examinar nuestros corazones. Y la verdad, hermanos, como decía también mi hijo, esto nos sirve, nos ayuda. Y justamente eso es lo que dice Romanos capítulo número 8. Romanos 8 en el versículo 28 y 29 dice estas palabras. Y sabemos que todas las cosas, ¿qué cosas? Todos nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y nos ayudan, ¿por qué? Porque nos ayuda a ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios va a usar su palabra para ayudarnos a crecer. Pero Dios también va a usar las personas. Y gracias a Dios por las personas. Pero también gracias a Dios por las circunstancias difíciles que enfrentamos, porque esas circunstancias nos ayudan a crecer de tal manera que cada vez podamos ser conformados a la imagen de Cristo. Hermanos, les comparto, si lo que pasó en estos días nos hubiera pasado hace 15 años atrás, ¿sabe qué? Nosotros de repente nos hubiéramos enojado, hubiéramos estado, pero mira, gracias a Dios, Él nos ha ido haciendo pasar otras situaciones, algunas parecidas hace algunos años atrás, de tal manera que hemos tenido que ir aprendiendo a responder en medio de las circunstancias. Y uno va creciendo, va creciendo. Ahora, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? La meta es ser conformados a Cristo. Pero miremos, ¿cuál es esa meta? Vamos a Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. El apóstol Pablo entendía perfectamente cuál es la meta. ¿Cuál es la meta? A ver, vamos a leer juntos. 4:19. ¿Listo? A la voz de 3. 2, 3. Hijitos,
A ver, creo que no todos lo tienen. Quisiera que todos lo podamos leer. A ver, vamos buscando ahí, niños, adolescentes atrás. Listo, todos juntos vamos a leerlo, en voz alta, ¿ya? Los que pueden leer. Yo sé que a veces no se puede leer y algunos están aprendiendo a leer y está bien, hay que aprender a leer. ¿Ok? ¿Listo? Ahora sí, juntos, 2, 3. Hijitos míos. Muy bien. Hasta que Cristo sea formado en... ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Que Cristo sea formado en otras palabras, que ustedes puedan ver aquí en mí, ya no a Elías Guamán, sino que cada vez ustedes puedan ver a quién, a Cristo. Esa es la meta. Por eso, una de las cosas, por ejemplo, como ilustración, tuve que aprender es a jugar fulbito. ¿Por qué? Porque cuando yo jugaba fulbito era picón. Me enojaba. Renegaba. ¿Cómo debo jugar el fulbito? ¿Alguna vez te gustaría jugar con Cristo? Pregunta, ¿te gustaría jugar un partido fulbito con el Señor Jesucristo? Te pregunto, ¿cómo crees que Él jugaría fulbito? ¿No crees que jugaría? No, claro que sí. A veces nosotros pintamos a Jesucristo como... ¿ustedes creen que Jesucristo va a estar así? Ya. No, esos son los budistas, no, Jesús era una persona alegre. Era una persona común y corriente. No vayas a pensar que Jesucristo andaba con una aureola aquí, santo. No, Él es santo, sí, pero disfrutaba de la vida como todo hombre, pero sin pecado. Ya me imagino a Jesucristo cocinando, haciendo su pescadito frito, ¿no? ¿Te acuerdas que esperó con su pescadito frito a los discípulos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas a Jesucristo por ahí, entre la chacra, entre la gente? ¿Te acuerdas al Señor Jesucristo inclusive sentado y los niños a su alrededor jugando allí? Más bien, ¿quiénes eran los que decían, no fastidien al Señor, no fastidien a Cristo? Tranquilo. Saca, fuera. Están molestando. ¿Quiénes eran? Casi digo bueno, mejor no lo digo. Eran los discípulos, los viejos. Y a veces pensamos que el cristianismo es cuestión de viejos, de ancianos. No. Jesucristo, recuerde, vivió hasta los 33 años aquí en la tierra. ¿Y cómo crees que habrá vivido? Como viejo de 80 años, ¿no es cierto? No. Claro, como adolescente, muchacho, como joven, activo, ayudando a su papá, obedeciendo a su mamá, trayendo el agua, preparando el pan, picando la cebolla, lavando su ropa, jugando con su primo Juan. Claro, así vivió el Señor. Entonces ya te puedes imaginar a Jesús. Creo que alguna vez les enseñé esto, creo que en Urubamba. Ya te puedes imaginar a Jesús vomitando, ¿no? Hay que sacarle su chanchito, pues no, a Jesús. Ahí María, y ahí ya me imagino a José todo ensuciado, ¿no? Bañándole. ¿Tú qué crees, que no se ha orinado en el pañal Jesús? ¡Claro! ¿Acaso orinarse en el pañal es pecado? No, eso no es pecado.
Hermanos amados, Jesús fue un hombre 100% como nosotros, pero sin pecado. Mire, así fue Jesús. Así que te puedes imaginar a Jesús jugando, ¡oh, pasa la pelota ya! Vamos, vamos, toma, juega, y jugando, divirtiéndose, ¿no? Pero jamás lo hubieras visto a Jesús. ¡Oye, juega bonito, patea, ve bonito! ¡Oh, no, no fue mano, no! ¿Quién es? Mentirosos. Nunca hubieras visto a Jesús así. Pero, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Que Cristo sea formado en... Eso quiere decir que juguemos como Cristo, que trabajemos como Cristo, que estudiemos como Cristo, que lavemos la ropa como Cristo, que cocinemos como Cristo, que hagamos todo como Cristo. Mire, sí, hijo, ibas a preguntar algo. Eso, claro que sí. Él siempre ha estado compartiendo. Pero otro pasaje, vaya conmigo a Filipenses 1, versículo número 27. Filipenses 1, 27. Listo, Filipenses 1, 27 dice, el apóstol Pablo dice así, solamente que os comportéis como es digno de ¿qué? Del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis ¿qué? Firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, para que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. ¿Y esto de qué? De Dios. Juntos en voz alta, 2, 3. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino que padezcáis por Él, teniendo el mismo. Y ahora oéis que hay en mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Que nuestra conducta debe de ser digna del evangelio de Cristo. Ahora vamos a Colosenses 1:27. O vamos de frente al 28. Colosenses 1:28. ¿Qué dice Colosenses 1:28? Juntos, esta vez, otra vez en voz alta, 2, 3. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Mire, entonces, la meta de nuestra vida cristiana no es el pastor de la iglesia. La meta de nuestra vida cristiana no tiene nada que ver con una persona en esta vida. Tiene que ver con quién? Con Cristo. Repito otra vez. Dice el apóstol Pablo lo siguiente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué cosa? Que seáis conformados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Efesios dice de esta manera que Dios ha colocado pastores y maestros a fin de que ellos perfeccionen a los santos para la edificación de Cristo, para que todos crezcan y sean conformados a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Que todos lleguemos a ser maduros como Cristo. Entonces, conclusión de esta parte. Yo como pastor, yo como discipulador,
No solo mi trabajo es evangelizar a este borracho. No solo es evangelizar a este hombre. Esa es mi primera tarea. Pero una vez que se ha convertido y ha nacido de nuevo, ahora tengo que ayudarle a crecer. Y tengo que enseñarle a vivir la vida cristiana hasta que él aprenda a caminar solo y siga creciendo. Porque la meta es que Cristo sea formado en él. Pregunta: ¿quiénes necesitan mayor ayuda en el crecimiento? ¿Quiénes de ellos necesitan? ¿Él necesitará? Sí. Él, sí. Él. Pero ¿quién necesita más? Es obvio. Los primeros necesitan más ayuda. Pero cuando ya llegas a ser joven espiritualmente, ya sabes caminar. Y cuando llegas a ser un papá espiritual, ya sabes guiar a otros. Y la idea, hermano amado, es que todos crezcamos. Pero ¿cómo vamos a crecer? Es a través de esas herramientas que Dios usa. Número 1, su palabra. Número 2, las personas. Y número 3, las circunstancias que Dios permite. Porque es ahí donde vamos a ver su poder. ¿Ok? Muy bien. Quiero entrar a las metas medibles, pero creo que vamos a hacer un alto de 5 minutos. ¿Ya? ¿Está bien? Un alto de 5 minutos.